¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase, segunda parte en este caso de la anterior, que fue las consecuencias psíquicas de la división sexual del trabajo. Y en esta oportunidad vamos a hacer una síntesis de la historia de la mujer y el trabajo en la República Argentina a partir de una serie de trabajos de orden psicosocial y sociológicos en los que estuvimos trabajando. Américo Aldonante, un sociólogo que realizó un trabajo sobre la base de la información que brindan los censos nacionales y municipales, junto con él otros estudiosos del tema afirman que a medida que el capitalismo se afianzaba en el país, la presencia de la mujer como trabajadora asalariada iba en declive, en particular durante un periodo que fue el comprendido entre 1914 y 1947. Les decía sobre Aldonante en su estudio sociológico sobre el trabajo y la mujer argentina. Él nos indica que, según documentos y hechos registrados, la historia entre el trabajo asalariado y las mujeres de nuestro país no es una novedad. En Argentina, dice el sociólogo, las mujeres siempre habían trabajado. Hilanderas, lavanderas, amas de cría y también mujeres en puestos gerenciales. Digamos también que según la estadística que maneja nuestro país, de cada 10 personas que trabajan, 4 son mujeres. Pero un muy bajo margen de ese 40% tiene acceso a posiciones gerenciales y de directorio. De cada 10, 4 son mujeres, de cada 10 personas que trabajan, 4 son mujeres, pero hay muy poco margen de mujeres en puestos gerenciales o de directorio. Esta situación laboral en la sociedad, estos porcentajes sobre las personas que trabajan en nuestro país adquieren cierta contradicción cuando se piensa desde la división sexual del trabajo. Ahora bien, ¿qué entendemos por división sexual del trabajo? Es la segregación de los trabajos remunerados, o sea, la división de los trabajos que realizan hombres y mujeres fuera de la casa y que justamente están divididos en función al sexo biológico de cada persona. También encontramos que esta división fue cambiante de acuerdo iban pasando los años, las distintas épocas, y que tuvo y que tiene un alto impacto respecto de la valoración desigual del trabajo de unos y de otras. Y además muestra la consecuencia de la desigualdad social y de la jerarquización. Esta división siempre ha sido asumida por la sociedad toda, en general como una cuestión natural. O sea, que el varón tenga determinados trabajos y que la mujer tenga otros trabajos siempre fue asumido por la sociedad como una cuestión natural. Una muestra de esto es que se estima que las mujeres trabajadoras en igualdad de condiciones laborales que un varón cobran un 30% menos que el varón. Para continuar un poco más con el análisis histórico, surge a partir de las condiciones de afianzamiento del capitalismo a principios del siglo pasado, las migraciones del campo a la ciudad, la industrialización incipiente de los sectores que iban reclutando a cualquier trabajador o trabajadora
justamente esta migración del campo a la ciudad favoreció la incorporación de mujeres trabajadoras en la ciudad. Estamos hablando de principios de 1900. Y producto de las guerras que se sucedían, de la guerra que se sucedía en ese momento, la Primera Guerra Mundial, Argentina se convierte en una exportadora de carne, con lo cual el sector de la carne era el sector que principalmente reclutaba mayor cantidad de personal para trabajar. Argentina debía proveer alimentos a los países que se encontraban en conflicto bélico, y la provisión de alimento en ese momento era a escala mundial, con lo cual debía estar pudiendo satisfacer esa necesidad. Entonces encontramos que en ese sector, concretamente en el sector de la carne, el reclutamiento de personas era permanente. Ahora bien, todas estas incursiones crecían atadas a algunas ideas que posteriormente tuvieron asiento en la producción de la subjetividad. Hablábamos en la clase anterior que había quedado del lado de la mujer el cuidado de la especie, el cuidado de la humanidad, la reproducción. Y hacerlo una responsabilidad moral a nivel social y además biológico, ¿no? A nivel social y biológico. Lo que surge del lado de la creencia era la incorporación de la mujer en trabajos relacionados con la producción fabril. Digamos, que la mujer haya sido convocada en mataderos para trabajar en los sectores de la carne, en fábricas que en ese momento las condiciones no eran las ideales, ¿no? Todo lo contrario, eran condiciones de trabajo de larga jornada, más de 12 horas, condiciones de higiene absolutamente deplorables. Todo esto, toda esta idea de lo que era el trabajo en ese momento, asociado a la idea de que la mujer era quien debía cuidar la reproducción de la especie, deja la idea o propone la idea de que el detrimento de la salud física de la mujer y moral podía afectar a la calidad del cuidado de los hijos. Como les decía, eran pésimas las condiciones de trabajo en la actividad fabril, y la asociación a esta responsabilidad moral, dado que la mujer tiene mejor y más capacidad reproductiva que el varón. Todo esto produjo que se comience a asociar la idea de la condición laboral con lo puramente masculino. Todavía más afianzaba esta cuestión que en Europa se vivía un clima de guerras o de entreguerras, produciendo la representación psicosocial de que el hogar era un lugar privilegiado para quien debía preservar la continuidad de la especie. De ese modo, estos estudios indican que se comienza a asociar la idea de la mujer a los cuidados de la especie. El censo de 1947 en la República Argentina, paradójicamente, registró el punto más bajo de la participación de la mujer en la vida laboral argentina. Solo 1 de cada 5 mujeres mayor de 14 años registraba un trabajo remunerado. Decía paradójicamente porque en 1947 fue el año en el que, luego de años de lucha,
las mujeres lograron imponer sus derechos cívicos por sobre la gran masa de conservadores, políticos y civiles que opinaban sobre el voto de la mujer. La mujer en 1947 logra votar, producto de un movimiento político llevado adelante en general por el peronismo y por Eva Duarte de Perón. Y les decía, paradójico, hay unos videos en YouTube sobre las discusiones en diputados que les recomiendo que vean porque es llamativo. Incluso hay un diputado que era médico que opinaba sobre el peso del cerebro de la mujer y que pesaba no sé cuántos gramos menos, entonces eso le quitaba condición a la mujer de poder realizar un voto consciente. Muy interesante. Digamos, en 1947 fue el año en el que a la mujer se le otorga la libreta cívica. Hasta ese momento la mujer no tenía documentos como los varones, que tenían la libreta de enrolamiento por el servicio militar. Bueno, es interesante para pensar que este mismo año, 1947, fue el año de menor registro laboral de la mujer. El trabajo que cito al principio de esta clase, el de Américo Aldonante, sostiene que la incorporación de la mujer a los trabajos de la historia de nuestro país tuvo picos en los periodos de crisis. Dice, no obstante, en las últimas décadas, especialmente las posteriores a la sanción de la ley del divorcio en 1985, la incorporación de la mujer a los trabajos asalariados se vio incrementada, pero no de manera equitativa respecto de el incremento de los varones, con una evidente situación, que era la segregación vertical y horizontal de la mujer en el trabajo. Como dijimos sobre las peculiaridades de la división sexual del trabajo, que están íntimamente relacionadas a la expansión del sistema capitalista, y que esto viene atado a la comprensión de pautas culturales pretendidas como naturales, muchas veces decodificadas como naturales por toda la sociedad. Digo, que el varón tenga que tener trabajos relacionados a la fuerza en un principio, que el varón sea quien detente los puestos gerenciales, los puestos CEO, como llaman ahora en las empresas. Durante muchísimo tiempo fue sostenido como una cosa natural. Incluso hoy es común ver gente opinar y decir, no, este no es un trabajo para una mujer, ¿no? O este es un trabajo de hombres. Esto es, en general, y en lo particular también, por las condiciones que la cultura y la sociedad atribuye a las cuestiones de género, lo que vimos en la clase anterior. Para la mujer, esta situación, la segregación del trabajo, incrementa conflictos no solo laborales, porque, digamos, que la mujer salga a trabajar en un principio ponía a ella en un lugar de tener que salir a trabajar asalariadamente y cuando volver tener que organizar la jornada laboral. Con lo cual hablamos de una doble jornada laboral para la mujer. Porque las mujeres que trabajan en un principio, en el recorrido histórico que venimos haciendo,
Cuando venían no se encontraban con un marido cocinando o con un marido haciendo la cama. Entonces, esto es una situación que incluso hoy en muchísimos sectores nacionales se sostiene. Se le asignan a la mujer, producto de lo que hablábamos antes, ¿no? Que la casa era el mejor lugar para reproducir a la especie, el cuidado de los chicos, los cuidados domésticos quedaron del lado de las atribuciones del género femenino. Entonces con esto genera una posición de doble esfuerzo y de doble responsabilidad para la mujer que sale a trabajar. La exigencia en la compatibilización de la jornada laboral, la jornada doméstica y la capacitación profesional y personal deja a la mujer en un lugar de desventaja absoluta respecto del varón. Justamente a la hora de pensar la inserción laboral como una estrategia de emancipación. Una de las causas principales es el prejuicio que suponen ciertos sectores del empresariado respecto de la mujer asalariada y de los costos laborales, por ejemplo, que puede producir una mujer en una empresa, producto también de lo que hablábamos hoy, de su capacidad de reproducción. Porque la maternidad y hacerse cargo de las responsabilidades domésticas mientras la mujer materna obliga a que se tome una licencia en la empresa en donde trabaja, que obliga al empresario a pagar el sueldo de la mujer que está de licencia, pero además a tener que contratar a alguien en el mismo puesto laboral. Entonces, durante muchísimo tiempo, de pocos controles, primero que la mujer tenía mucha menos cabida en la posición laboral, y segundo que si una mujer quedaba embarazada se la expulsaba del trabajo, se la echaba. Ante la misma sospecha, lo que sucedía era esto. En este sentido, la ley sanciona hace poco tiempo en nuestro país respecto del teletrabajo, ¿no? Post pandemia y durante la pandemia se empieza a elaborar esto del teletrabajo y se sanciona la ley del teletrabajo, que contiene algunos puntos muy interesantes respecto de la división sexual del trabajo y el ordenamiento de algunas prioridades. Como así también esta ley permite visibilizar las desigualdades entre varones y mujeres. Podemos pensar en el siguiente ejemplo. En una pareja con hijos en edad escolar, si el varón es el que define realizar teletrabajo, por ejemplo, quedarse en su casa trabajando, y la mujer es quien opta por trabajar de manera presencial en una empresa X, ¿en quién recae la responsabilidad de los quehaceres domésticos? ¿En el varón, que se queda trabajando desde la casa y haciendo teletrabajo? ¿O en la mujer, que sale a trabajar y retorna a la casa? Y si el ejemplo fuera al revés, si es la mujer quien se queda realizando teletrabajo y es el varón el que sale, ¿en quién recae la responsabilidad de los quehaceres domésticos? Me parece que es interesante que podamos empezar a abrir y a pensar este tipo de situaciones. Hace un rato hablaba de la segregación vertical y de la segregación horizontal en el trabajo de la mujer. La segregación horizontal significa que las mujeres
se concentran en ciertos sectores de la actividad y en ciertas ocupaciones. Y la segregación vertical supone un reparto desigual de hombres y mujeres en la escala jerárquica de los trabajos, concentrándose los empleos femeninos en escalas jerárquicas inferiores a los empleos masculinos. Pero además de la desigualdad entre varones y mujeres y respecto al reparto de las actividades, hay un de más en el trabajo de la mujer que no es remunerado. Este de más tiene que ver con lo que conocemos y hablábamos hace un rato de la doble jornada laboral. Es en general, en un altísimo porcentaje, la mujer quien se ocupa de los quehaceres domésticos luego de la jornada laboral. La incorporación de la mujer en los sectores productivos fue mucho mayor que la incorporación de los varones en los quehaceres domésticos. Lo que representa esta doble carga de trabajo para la mujer. En otras palabras, la segregación no debe comprenderse solamente en términos cualitativos, sino también en términos cuantitativos, quali y quanti. Cuestión que no es posible comprender si no se consideran algunas categorías determinantes de las relaciones sociales y laborales, como el género, la clase y la edad, por ejemplo. Para finalizar la jornada de la clase, de hoy, les propongo que pensemos en otro ejemplo, que siempre son buenos para resaltar lo que queremos producir en el análisis de estas clases. Y el ejemplo que siempre trabajo es el de una mujer exitosa, una mujer directora de una empresa X internacional que cobra muchísimo dinero, producto del trabajo que desarrolla, que lo desarrolla sumamente bien, que pudo postularse para ese cargo, que vive en una linda casa, con 2 hijos en edad escolar, con un marido también exitoso en el trabajo, digamos lo que conocemos como clase media alta, una clase que pudo realizar su ascenso en la escala social producto de las universidades públicas, producto de el sacrificio, digamos, no estamos hablando de una familia acomodada, sino que estamos hablando de un matrimonio que, producto del trabajo, pudo ascender económicamente y también en la escala social. Ahora bien, esta mujer exitosa y este hombre exitoso, ambos trabajan, vamos a suponer que ella cobra más dinero que él, lo cual es perfectamente posible. Tienen 2 niños y una casa que no pueden atender, producto que la jornada de ellos de trabajo es de 10 horas, 9 horas por día. 8 de jornada laboral, 1 hora para ir, 1 hora para volver. Los quehaceres domésticos y el cuidado de los niños de ese matrimonio exitoso, en general, en un altísimo porcentaje, están en manos de otra mujer que va a limpiar la casa o a cuidar a los chicos. Pero que esa mujer no pertenece a la misma clase social que este matrimonio, que esta familia. Entonces, cuando hablamos de género,
también tenemos que incorporar la lucha de clases. Porque esta mujer trabajadora que va a limpiar, a cuidar los hijos y a limpiar la casa de este matrimonio exitoso, probablemente también tenga hijos. Y cuando vuelva a su casa, muy probablemente tenga que encargarse de los quehaceres domésticos de su propia casa y del cuidado de sus propios hijos en una doble jornada laboral. Siempre las cuestiones de género están atadas a las cuestiones de clase. Hay una muy interesante frase que no recuerdo su autor, cuando lo recuerde se los agrego, que decía: es más difícil cambiar de clase social que de sexo. En este caso podemos utilizarla y decir: es más difícil cambiar de clase social que de género. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volvemos a encontrar en una próxima clase, en una próxima entrega de nuestro canal de YouTube. Les dejo un abrazo grande.